Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Yamur Yüksel y Bar Baktas. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el mundo del espectáculo, hay historias de amor que florecen bajo los focos y que, aunque parezcan inquebrantables, a veces terminan resquebrajándose en el silencio más doloroso. Este parece ser el caso de Yamur Yüksel y Bar Baktas, una pareja que hasta hace muy poco era considerada una de las más queridas y seguidas del mundo artístico turco. Pero una señal inequívoca ha encendido todas las alarmas entre sus seguidores, se han dejado de seguir en Instagram. Lejos de tratarse de una acción impulsiva o sin sentido, las fuentes cercanas revelan que este gesto es apenas la punta del iceberg de una realidad emocional mucho más compleja. Yamur, quien ha conquistado al público con su ternura, carisma y autenticidad, habría llegado al límite de una relación donde ya no se sentía valorada. La constante sensación de estar en segundo plano y la falta de reconocimiento a sus pensamientos y emociones habría llevado a una ruptura que, aunque no oficial, es más que evidente. Niebla el principio del fin, señales ignoradas. Según allegados a la actriz, Yamur llevaba meses sintiéndose poco escuchada. A pesar de la evidente química y los momentos compartidos, la dinámica de la pareja comenzó a transformarse en una especie de monólogo emocional. Ella hablaba, pero sentía que sus palabras no llegaban, comenta una fuente cercana al entorno de la actriz. Cada vez que intentaba expresar sus ideas, sus emociones o incluso sus dudas sobre el rumbo de la relación, se encontraba con respuestas vagas o un silencio incómodo. Esta desconexión emocional fue creciendo como una grieta, hasta volverse insostenible. El detonante, al parecer, fue una discusión reciente en la que Yamur propuso cambios importantes en la relación, esperando una reacción madura y empática de Bar. Pero lo que recibió fue lo contrario, indiferencia y desdén hacia su punto de vista. Fue entonces cuando, según los rumores, Yamur decidió que ya no podía seguir adelante en esas condiciones. Campana tachada cuando el silencio pesa más que las palabras. Una de las características más dolorosas de este distanciamiento ha sido la falta de comunicación real entre ambos. Aunque los dos compartían una relación pública y eran constantemente consultados por los medios, lo cierto es que sus conversaciones íntimas estaban marcadas por la evasión. Bar tiene una forma muy cerrada de lidiar con los problemas. Cuando algo le molesta o no sabe cómo manejarlo, se calla, dice una periodista que ha seguido de cerca la trayectoria de ambos. Eso, en un vínculo con alguien tan expresiva como Yamur, solo podía acabar mal. La falta de respuestas, de implicación emocional y sobre todo de reconocimiento a lo que Yamur sentía fue erosionando lentamente la base de la relación. Y aunque en público seguían sonriendo y mostrándose juntos, por dentro el vínculo se estaba deshaciendo como arena entre los dedos. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha unfollow, el grito moderno del fin. En tiempos donde las redes sociales son el escenario de la vida pública, dejar de seguir a alguien en Instagram ya no es solo un detalle, es un mensaje directo y contundente. Más aún cuando se trata de una pareja famosa, con millones de seguidores pendientes de cada uno de sus movimientos. El unfollow mutuo fue detectado rápidamente por sus fans, quienes comenzaron a especular sin descanso. Una estrategia publicitaria. Un malentendido pasajero. O el inicio del adiós definitivo. Las respuestas comenzaron a llegar de forma sutil pero elocuente. Yamur publicó una serie de mensajes con tintes melancólicos, entre ellos uno que decía: no puedes construir algo firme con alguien que no cree en la fuerza de tus cimientos. Bar, por su parte, no ha emitido ninguna declaración ni ha compartido contenido relacionado con Yamur,
lo cual ha sido interpretado como un intento de evadir la situación. Cerebro invisibilidad emocional, la raíz del problema. Muchos especialistas en relaciones y analistas del mundo del espectáculo coinciden en señalar que el problema no fue la falta de amor, sino la ausencia de validación emocional. Yağmur no se sintió vista, no se sintió escuchada, no se sintió priorizada. El amor necesita reciprocidad, no solo de gestos románticos, sino de entendimiento emocional. Ella necesitaba ser tomada en cuenta, y no lo fue, asegura una psicóloga consultada por un medio local. Esa sensación de estar constantemente después de todo lo demás, después del trabajo, de los amigos, de los compromisos, de las dudas, habría generado un sentimiento de soledad dentro de la relación. Y como muchas veces ocurre, esa soledad duele más que estar sola de verdad. Artes escénicas, una oportunidad perdida. La relación entre Yağmur y Bar tenía todos los ingredientes para convertirse en una historia inspiradora. Ambos exitosos, jóvenes, con química y apoyo del público. Pero al parecer, los tiempos emocionales no coincidían. Mientras Yağmur buscaba estabilidad, claridad y compromiso, Bar parecía todavía sumido en sus propias inseguridades. Y aunque algunos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación, otros comienzan a aceptar que lo que una vez fue una historia de amor ahora es solo un recuerdo. Ella brillará más lejos de él. Su luz merece ser compartida, no opacada, escribió una seguidora en redes sociales. Estrella brillante, el futuro de Yağmur, nuevas metas, nuevos comienzos. Lejos de hundirse en la tristeza, Yağmur ha comenzado a mostrarse más activa en redes, enfocándose en sus proyectos profesionales y en su crecimiento personal. Se la ha visto en eventos, en entrevistas y hasta se rumorea que podría estar negociando un nuevo protagónico en una serie internacional. Ella sabe quién es, y lo que vale. Y eso es algo que ninguna ruptura puede arrebatarle, comentó una presentadora turca durante su programa matinal. Paloma, una despedida necesaria. A veces, el acto de soltar no significa dejar de amar. Significa elegirse a uno mismo por encima de todo. Y eso es lo que ha hecho Yağmur. Ha soltado una relación que ya no le daba paz, que la hacía sentir invisible, que le quitaba más de lo que le daba. Tal vez algún día, Bar entienda el valor de lo que perdió. Tal vez no. Pero lo que está claro es que Yağmur ya no quiere ser un personaje secundario en su propia historia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.